Ok, terminamos la clase anterior hablando sobre el concepto de autoinductancia. Entonces, habíamos visto que si una corriente en la bobina está cambiando, entonces el flujo cambiante a través de esa misma bobina podría generar entonces una corriente en ella misma. Entonces, a este proceso donde el flujo cambiante, producto de una corriente cambiante, genera una nueva corriente, se le conoce como autoinductancia. Ok, entonces observen que una característica clave para que se genere el proceso de autoinductancia es que tenemos que tener una fuente de FEM variable, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una corriente que es constante, entonces no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, digamos, si la fuente de FEM es constante, entonces en la bobina lo único que nos va a importar es la resistencia que tenga, ¿sí? Pero no va a haber ningún efecto de autoinductancia. Ahora, si la FEM es variable, entonces en ese caso sí vamos a tener una corriente variable y ahí es donde va a importar entonces el proceso de autoinductancia. Entonces, bueno, recuerden que lo que nos interesa entonces son los cambios y además que la FEM inducida o el voltaje que se genera entre A y B va a estar dado por la autoinductancia o la constante autoinductancia L y la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, si la derivada de la corriente respecto al tiempo es igual a cero, entonces tenemos una FEM igual a cero. ¿Ok? Y eso es, si no cambia la corriente, entonces no hay una FEM inducida. Ahora, si tenemos que la corriente es creciente, entonces según la ley de Lenz, lo que va a intentar hacer la inducción es oponerse al cambio. Entonces más bien en ese caso se va a generar una FEM que va en el sentido contrario a la corriente. Entonces si la corriente empieza a crecer, entonces el voltaje generado va a ir en el sentido contrario. O sea, va a intentar generar una corriente en la otra dirección. ¿Ok? Y más bien si tenemos que la corriente está decreciendo, entonces la FEM va a ir en la dirección de esa corriente que está decreciendo, ¿verdad? Para intentar aumentar entonces la corriente que está fluyendo en esa bobina. ¿Y esto a fin de qué? Bueno, a fin de que el flujo no cambie, porque recuerden que esa es la idea de la ley de Lenz, eh, que el flujo no cambie. Entonces, bueno, consideremos un ejemplo. Entonces tenemos un solenoide toroidal. Ya vimos que un ejemplo de un solenoide toroidal puede ser justamente el Stellarator. Entonces nos dicen que el solenoide toroidal con un área de sección transversal A y un radio R tiene un devanado compacto con N espiras de alambres alrededor del núcleo no magnético. Determine la autoinductancia y suponga, bueno, que el campo magnético es uniforme en toda la sección transversal. Estas son las mismas condiciones que habíamos tenido para obtener el valor de campo magnético que ya conocemos. Ok, entonces, bueno, al igual que en otras ocasiones, lo primero que tenemos que calcular entonces para tener el valor de autoinductancia es el flujo. Ok, entonces el flujo va a ser la integral del campo magnético producto punto con el diferencial de área. Nosotros tenemos la libertad de elegir hacia dónde va el diferencial de área y por lo tanto lo vamos a elegir de manera que vaya en la misma dirección que el campo para que el flujo sea positivo. Ahora, también asumimos que dentro de una bobina el campo magnético es uniforme, o sea que es constante en el espacio. Entonces, bueno, básicamente eso nos va a dar a que el flujo nada más va a estar dado por la multiplicación entre el campo magnético y el área, ¿ok? ¿Verdad? Porque entonces lo que tenemos es que, bueno, originalmente es la integral del DDA, pero la integral del DDA pues es A y entonces nos queda que el flujo es nada más el campo magnético multiplicado por el área. De un ejercicio anterior ya sabíamos cuánto es el campo magnético dentro de un solenoide toroidal que es μ sub 0 por n por i entre 2 pi r. Entonces observen que el flujo magnético total nos va a quedar entonces como μ sub 0 por n por i por a entre 2 pi r. Ese sería entonces el flujo magnético dentro de la bobina. Ahora entonces, para calcular el valor de L, teníamos la fórmula de que el valor de autoinductancia es el número de vueltas multiplicado por el flujo magnético y dividido entre la corriente que lleva el objeto. Entonces, en este caso, cambiamos el flujo magnético por el flujo que ya calculamos. Entonces lo cambiamos acá y entonces básicamente ocurre lo que nosotros esperaríamos y es que se cancela la corriente, ¿ok? De forma que el valor de autoinductancia no depende de la corriente, sino que solamente depende de características geométricas, que es algo que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces observen que al final de cuentas depende de μ sub 0, de n, que es el número de vueltas, el área de la sección transversal y la circunferencia, que en este caso es 2πr. Entonces la autoinductancia de un aparato como el Stellarator la podríamos aproximar de esta manera. Ahora supongamos que yo quiero calcular cuánta energía hay almacenada en el Stellarator producto de este fenómeno de autoinducción. Ok, entonces bueno, ya en algún momento habíamos hablado de que la FEM inducida era igual a la autoinductancia
por la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿ok? Nada más estamos hablando aquí en términos de magnitud, ¿ok? Entonces lo que nos interesa es esa constante, la autoinductancia, que ya la calculamos o ya la aproximamos, y cuánto cambia la corriente respecto al tiempo. Entonces, ahora, la potencia, recuerden ustedes que es el voltaje multiplicado por la corriente. Entonces, esa FEM yo la puedo ver como una diferencia potencial, y entonces voy a sustituir esa FEM dentro de la ecuación para la potencia. Entonces lo que me daría es que la potencia va a estar dada por la constante de autoinductancia L multiplicado por la corriente I y la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ok, acá estamos pensando en magnitudes, no estoy tomando en cuenta la dirección, entonces por eso eliminé el menos en la ecuación de la FEM inducida. Ok, ahora entonces yo puedo ver la potencia como la energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces yo lo puedo ver como ddu sobre ddt. Entonces, si yo cambio la potencia por ddu sobre ddt, el ddt se cancela a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? O sea, si yo cambio este P que está acá, lo estamos cambiando por la cantidad de energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, este ddt con este ddt se cancelan, ¿ok? Entonces nos va a quedar básicamente que ddu es igual a la autoinductancia multiplicado por la corriente y por un diferencial de corriente. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es la energía almacenada, entonces básicamente tengo que integrar ese ddu, porque la integral del ddu me va a dar U, la energía almacenada. Entonces ahí tenemos, U va a ser la integral desde 0 hasta el valor de corriente total de L por I por D de I, ¿ok? Entonces L es una constante y sale de la integral, y lo que me queda es la integral de I de DI, y por lo tanto entonces me va a quedar un medio de L por I cuadrado. Ahora, por un caso como el anterior, supongamos que nosotros queremos calcular cuánto es la energía del campo magnético. Ok, entonces en ese caso ya tenemos que el valor de la inductancia es μ sub 0 por n cuadrado por el área de sección transversal entre la circunferencia, que en este caso es 2pi por r. Ok, entonces tendríamos, según la fórmula que acabamos de ver, que la energía es igual a un medio del valor de autoinductancia por la corriente al cuadrado. Ok, entonces sustituyendo el valor de autoinductancia en esta ecuación, entonces nos da cuánto es la energía almacenada por esta solenoide toroidal, ¿verdad? Entonces esa sería la energía almacenada. Ahora, si nosotros queremos tener la densidad de energía, entonces la densidad de energía es la energía multiplicada, o más bien dividida, entre el volumen de ese objeto. ¿Cuánto volumen va a tener el solenoide toroidal? Bueno, es como si nosotros agarráramos, ¿verdad? Eso es como si una dona, entonces nosotros abrimos la dona por completo y entonces nos va a quedar el largo de la dona, que es 2πr, multiplicado por el área, ¿verdad? El área de sección transversal, que es A. Entonces, el volumen que va a tener esa dona es 2πr por A. Entonces, si nosotros queremos tener la densidad de energía, que la representamos usualmente con una U minúscula, entonces va a ser la energía total dividida entre el volumen, que en este caso es 2πr por A. Entonces, sustituyendo el valor de energía total, que es el que nosotros ya tenemos de acá, en la segunda ecuación, llegamos entonces a cuánto es la densidad de energía almacenada. Ahora, recordemos que para un solenoide toroidal el campo magnético está dado por μ sub 0 por n per i entre 2πr. Y observen qué interesante, porque nos queda, de hecho, acá en esta ecuación, nos queda n cuadrado y cuadrado entre 2πr cuadrado. O sea, eso lo podemos sustituir casi por el campo magnético al cuadrado. Solo hay que hacer unas ligeras variaciones con el μ sub 0. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría entonces que n cuadrado por i cuadrado, 2πr cuadrado, es igual al campo magnético al cuadrado dividido entre μ sub 0 al cuadrado. Y si nosotros sustituimos justamente entonces b cuadrado entre μ sub 0 cuadrado por este valor, ¿verdad? Que está acá, observen, es el mismo valor. Entonces vamos a sustituir este valor en la tercera ecuación, lo vamos a sustituir por el nuevo. Entonces, en ese caso, llegaríamos a que la densidad de corriente es el campo magnético al cuadrado entre 2 μ sub 0. Eso lo que nos está diciendo es que el campo magnético almacena energía, y almacena energía de acuerdo al cuadrado de la intensidad del campo. ¿Ok? Entonces, de hecho, ya nosotros teníamos una expresión muy similar que era para el campo, para la energía almacenada por el campo eléctrico. En este caso es la energía almacenada por el campo magnético. Entonces, ya habíamos hablado que la presencia de un campo eléctrico significaba que había una energía almacenada en el espacio. Acá lo mismo,
La presencia de un campo magnético en un espacio implica entonces que ahí hay una energía almacenada. ¿Cuánta energía? Bueno, sería b cuadrado entre 2 mu sub 0, pero eso es la densidad de energía, ¿ok? Eso nos da la cantidad de energía por metro cúbico. Entonces ya yo, si quiero saber cuánta energía hay, pues tendría que multiplicar esa cantidad por el volumen. Entonces, un aspecto muy importante que nosotros podemos deducir de que el campo almacena energía es entonces que si yo tengo un inductor metido en un circuito, podemos ver que hace un trabajo muy diferente al que haría una resistencia, porque una resistencia más bien disipa la energía en el sistema. Sin embargo, un inductor la almacena, ¿verdad? La almacena en forma de campo magnético. O sea, es como el equivalente para el capacitor, pero el capacitor la almacenaba en forma de campo eléctrico. El inductor también la almacena, pero la almacena en forma de campo magnético, ¿ok? Mientras la corriente sea constante, entonces el inductor no va a dar energía al sistema o recibir energía del sistema, ¿verdad? Porque si no hay un cambio en la corriente, entonces no tenemos una FEM inducida. Sin embargo, el hecho de que exista un campo magnético cuando hay una corriente, eso sí haría entonces que ahí se esté almacenando una energía, ¿ok? Entonces, para que se almacene energía, solo requerimos de que exista un campo magnético. Y si a través de una bobina pasa una corriente, ya existe un campo magnético y por lo tanto ahí vamos a tener energía almacenada. Okay, y eso explica de hecho entonces de dónde es que sale esa energía para luego cuando hay un cambio en el flujo, ¿verdad? Porque entonces cuando hay un cambio en el flujo, lo que sucede es que esa energía que estaba almacenada ahora se convierte en corriente. Y bueno, en astrofísica en particular, los campos magnéticos son de suma importancia porque los procesos más energéticos en el espacio siempre están dominados por los campos magnéticos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es el Sol. Ya habíamos hablado de que el Sol no es una constante, ¿verdad? O sea, el Sol tiene campos variables, campos eléctricos y campos magnéticos variables. Sin embargo, el campo eléctrico del Sol no es dominante. Lo que nos importa más en el Sol es el campo magnético que él tiene. Entonces, dentro del campo magnético del Sol se almacenan grandes cantidades de energía que luego son liberadas en explosiones muy violentas que son conocidas como flares. Y esos flares pueden producir un efecto que se llama CMEs o eyecciones de masa coronal, que es donde gran cantidad de masa del Sol sale hacia el espacio. Entonces, de hecho, acá podemos observar una gran cantidad de masa del Sol que está saliendo hacia el espacio. Y bueno, esa gran cantidad de masa que sale del Sol y va hacia el espacio eventualmente podría golpear a la Tierra. Entonces, por eso es que es importante estudiar qué sucede durante estas explosiones, porque, bueno, ya tenemos un campo magnético que nos protege, habíamos hablado un poco de eso. Sin embargo, sí puede afectar a los satélites y si es lo suficientemente fuerte, incluso podrían llegar hasta la superficie. Eh, y todo esto está dominado por campos magnéticos, no por campos eléctricos, sino por la energía almacenada en un campo magnético. De hecho, ese campo magnético en el Sol se manifiesta como manchas solares. Si ustedes observan el Sol a través de un telescopio apropiado para ese fin, ¿verdad? No nada más con los ojos, sino que llevan un filtro y demás. Pero si uno observa el Sol a través de un telescopio, entonces uno se puede dar cuenta de que aparecen unas manchas y esas manchas son realmente regiones de campo magnético intenso. Esta es una foto que tomamos acá en el TEC. Con uno de los telescopios que tiene la Escuela de Física durante el tránsito de Mercurio. O sea, es una ocasión en la que el planeta Mercurio pasaba frente al Sol. Entonces, observen, aquí se ve Mercurio y aquí se ven las manchas solares. Entonces, vean que, de hecho, las manchas solares son más grandes que el tamaño de un planeta completo.